Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, donde conversamos y conocemos a mujeres clave de la transición energética y la acción climática. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer más sobre la relevancia de los territorios en el desarrollo de proyectos energéticos y de construir también, co-construir, lo digo bien ahora, las acciones sociales con la comunidad, entre otras cosas, ¿no? Porque sabemos lo importante que son los territorios y las comunidades para esta industria y cuántas otras industrias, pero aquí nuestra entrevistada de hoy nos va a contar más. Pero antes de saludarla, como siempre, tenemos que darle la bienvenida y agradecer a nuestro auspiciador RWE, como también agradecemos el patrocinio del Ministerio de Energía y de la iniciativa internacional Women Energize Women. Y también los invito a que sigan a nuestra agencia, que es la que hace posible este programa todas las semanas. Nos pueden encontrar en LinkedIn como Agencia Pollux y en Instagram como Agencia_Pollux. Y ahora sí, la presento a ella. Úrsula Weber, ingeniera civil industrial diplomada en minería con un magíster en comunicación estratégica y un postítulo en liderazgo en sustentabilidad, además de ser parte del programa BOW de Mujeres Empresarias, que promueve la participación de más mujeres en directorios. Qué importante eso. Ahí Úrsula nos contará un poquito también. El relacionamiento comunitario, la inversión social y la sustentabilidad corporativa son parte de las materias que maneja a diario en su rol de gerenta de comunicación, iba a decirse, de comunidades, gerenta de comunidades en Colbún. Úrsula iba también y me equivoqué al final. Bienvenida. No hay problema, Fernanda. Muchas gracias por la invitación, Fernanda. Saludos a ti, saludos a todas las auditores y auditoras de este podcast. Un gusto estar acá con ustedes. ¿Tú sabías que esto es 50 y 50? Acá tenemos una audiencia totalmente mixta, aunque se podía pensar lo contrario, así que como es muy correcto nuestros auditores y auditoras. Oye, Úrsula, comencemos por ti. Sé que tienes una vida pasada en minería, ahora en energía, dos industrias sin duda tremendamente relevantes y estratégicas para nuestro país en particular. ¿Siempre has estado vinculada desde los territorios o comenzaste tu formación desde otras áreas? Cuéntanos un poquito más sobre esa experiencia y lo que te motivó también a sumarte y quedarte en esta transición energética. Bueno, yo partí mi carrera trabajando principalmente en temas de sustentabilidad en aquellos años donde todavía era bien incipiente el conocimiento del área, se hablaba de temas ambientales principalmente, claro, o de seguridad y salud, y justamente en esos temas fue en los que yo empecé trabajando en minería. De hecho, en una empresa multinacional, Anglo American, ahí tuve la oportunidad de conocer las operaciones mineras en sus distintas fases, porque partí trabajando desde muy pequeña, y desde las prácticas y la memoria, la tesis, todo eso lo hice ahí. Pero trabajando en temas ambientales, a mí me llamaba harto la atención el poder identificar cuáles eran los impactos que generaba la minería, de qué forma se podían mitigar y cómo trabajar con distintos actores para poder resolver esos problemas que generaban una muy mala percepción de la minería en esa época. Yo creo que eso ha cambiado con el tiempo. También, bueno, empecé a trabajar en eso en el transcurso de mi carrera con el Consejo Minero, tratando de buscar de qué forma podíamos comunicar mejor cómo trabajaba la industria minera y cuáles eran los estándares que se aplicaban. Luego de eso, y durante este proceso de trabajar en temas ambientales, temas de seguridad y salud, surgió el interés de trabajar en temas sociales. Cuando recién estaba partiendo, el darle importancia a la relación con la comunidad. Antes se veían las comunidades como sujetos ajenos a las compañías. De alguna forma uno tenía que
atender solamente cuando tenían reclamos, no era una gestión proactiva de la relación. No eran parte Entonces, como de los factores a considerar dentro de un proyecto, ahora es parte de, o sea, tenéis los fierros y tenéis la comunidad. Así es, así es. Entonces se veía muy ajeno al día a día de las compañías, el relacionamiento con las comunidades, y para mí de verdad que fue el comenzar a aprender de nuevo. Era bien alejado de lo que yo había aprendido en la universidad y trabajando incluso en los temas ambientales, el poder trabajar con personas que además no siempre tenían la mejor percepción de lo que estaba haciendo la compañía. Entonces tuve que partir de cero, la verdad, entendiendo conceptos, tratando de aplicar estrategias de relacionamiento, y siento que para mí desde lo personal y lo profesional fue súper enriquecedor. Y bueno, y después me quedé trabajando en los territorios, la verdad, al ver este desarrollo conjunto que se podía tener con las comunidades, las compañías, otros actores, para trabajar en pos de un desarrollo sostenible e inclusivo con ellos. Yo creo que me dio harta experiencia, ¿sí? Y de ahí, bueno, seguí trabajando en minería en distintas áreas, pero principalmente ligadas con relacionamiento comunitario, inversión social, gestión de riesgos sociales. O sea, vienes de ahí, tu formación es ahí, y ahora desde esta otra segunda gran industria estratégica lo mantienes. Oye, tú mencionabas, me quedé como muy pegada porque tú mencionabas esto de volver a estudiar o partir de cero. A mí me pasa algo con las comunidades, como una reflexión nomás, pero también mencionabas, esto es trabajar con personas. Y pucha, que es difícil trabajar con personas, y al final hay una pregunta un poco para ti y cómo ves también quienes trabajan en este sector, en esta área en particular. Al final tienen que estar aprendiendo igual día a día, es como un aprendizaje constante, porque como somos personas, como son personas, culturas distintas digo, tienen pertenencias distintas en los territorios, especialmente pensando en Chile, que son tan diversas, somos tan diversos, ¿no? Efectivamente está ese día a día, porque aquí, ¿cómo funcionan? Porque no hay patrones, ¿cómo logran poder llevar adelante un desarrollo territorial, una vinculación con las comunidades, entendiendo que aquí no hay un copy-paste por ningún lado? Sí, bueno, yo creo que tiene harto que ver con la sensibilidad que puede tener la gente que trabaja en esta área. Uno efectivamente está representando a una empresa cuando va a conversar con las comunidades, pero también está representando a las comunidades en la empresa, ¿sí? Al final somos un puente entre lo que quiere hacer la compañía en los territorios y lo que quieren las comunidades en sus territorios, y buscar de alguna forma un equilibrio entre esos intereses. Y eso no siempre es fácil. Siento que lo que uno tiene que aprender todos los días tiene que ver con el cómo abordar a estos distintos actores dentro de los territorios, pero genuinamente. O sea, yo creo que el cinismo no es parte de este trabajo, ¿sí? Sino que tú tienes que ir como la persona que trabaja en esta compañía, que quiere entender genuinamente lo que quiere el otro, claro, para poder llegar a acuerdos que efectivamente beneficien a todas las partes. Y eso no solo incorpora a las comunidades, sino que también a las autoridades, a los medios de comunicación, el espectro de personas y agrupaciones con las cuales nos tenemos que relacionar el día a día es súper amplia. Y eso también tiene que ver, o tiene que ser estratégico, ¿sí? Porque uno no se puede relacionar con todo, o sea, no hay equipo de relacionamiento que logre llegar a todas las bases. Claro. Efectivamente. Y bueno, y eso también es uno de nuestros desafíos. ¿De qué forma nosotros logramos interpretar de mejor forma lo que quieren todos los grupos que están cercanos a las operaciones y proyectos, y buscar trabajar con la mayor parte de ellos y comunicar? Y por eso, de hecho, estudié este magíster en comunicación estratégica, porque de alguna forma sentía que necesitaba más herramientas para poder comunicar en todos los ámbitos, a todas las fases. Y respondiendo... Pero qué batea, perdona, pero qué batea, porque al final creo que es súper valorable, y por eso me voy a detener en lo que comentas, porque es parte de lo que te estaba preguntando también, de esta formación continua. Tú identificaste que quizás para acá necesitas una comunicación efectiva,
y claro, saliste de la caja, ¿no? Y quizás de la zona de confort de alguna forma y te expusiste a este aprendizaje que evidentemente te da más herramientas para hacer este vector que tú comentabas también, que no lo había escuchado así, ¿ah? Me gustó mucho porque siempre hablamos de cómo desde las compañías, en el fondo desde las empresas, tratamos de incluirlos y escucharlos, pero esto de ser como también el elemento que lleva para el otro lado, como el siendo parte de la comunidad dentro de la compañía, de alguna forma, ¿no? Ese mix, lo encontré súper interesante como lo planteas. Y ahora sí te dejo continuar con el tema, respondiendo a tu pregunta, me estabas diciendo. Sí, respondiendo a tu pregunta respecto de los aprendizajes, yo creo que este es un aprendizaje que yo tuve cuando recién partí trabajando con comunidades en estos temas sociales. Era bien chica, la verdad, tenía 5 o 6 años de experiencia profesional en estos temas de sostenibilidad, como te contaba, y fue el aprender a respetar los distintos saberes, los distintos conocimientos, las distintas experiencias, y el poder no sentirme de alguna forma menos o eventualmente no sentirme dañada por lo que decía el otro, sino que aceptar lo que decía el otro porque era su vivencia, ¿sí? Y entonces el poder tener esta capacidad de verdad que me abrió la mente. O sea, yo creo que fue un punto de quiebre en mi desarrollo y que de verdad me gustó sentirlo y me gustó crecer con los otros, ¿sí? Porque todos los días de verdad uno aprende cosas nuevas en este trabajo. Es un trabajo súper dinámico, como tú decías, todas las comunidades son distintas, todos los territorios son diferentes, uno no tiene una misma receta para poder trabajar con todas las personas que tenemos que conocer en nuestro día a día, y el poder transformar eso en una estrategia, en algo que entiendan dentro de las compañías, que habitualmente son puros ingenieros o son gente muy técnica, también es un aprendizaje que tuve que hacer. O sea, de qué forma mostramos lo que queremos hacer, de qué forma las comunidades se están expresando, cuáles son sus intereses, sus prioridades, y cómo eso lo linkeas con un proyecto, con una operación, y haces que los tomadores de decisiones efectivamente sientan que esto es importante. Es un proceso que yo viví durante mi carrera, porque al principio no era tan importante, la verdad. Era algo que tenían que hacer porque venía de un mandato corporativo o un lineamiento. No, y se estilaba esta cosa como de el regalo que yo decido que es importante o que puede ser relevante para la comunidad, y no estaba este concepto de decir, a ver, ¿qué es lo que para ustedes es importante? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que para ustedes es prioritario? Era esta cosa más como del patrón de fondo. Exacto. Y eso cambió. Pero ahí también, bueno, ha ido cambiando. Yo creo que todavía nos falta, siempre nos va a faltar, pero ha ido mejorando. Y ahí quería, no quiero que se vea así como minería versus energía, porque no apunto para allá. Simplemente a esta transición en el tiempo también, tal como mencionabas, que al principio el mismo concepto de sustentabilidad ni existía ni se entendía, lo mismo con el factor territorial. ¿Cómo has sentido quizás esta evolución, ¿no? En términos de cómo las industrias se han ido acercando de mejor manera con las comunidades, porque viviste en distintas etapas, por eso no quiero que se entienda que la primera minería y después energía, sino que hay un tema de tiempo, hay un tema de temporalidad en esto, pero y sin tener una receta, porque sabemos que no la hay, ¿qué también es lo que a ustedes como Colbún les ha funcionado en términos de lograr este vínculo de confianza también con los territorios? O sea, yo siempre estuve mirando Colbún, desde la minería Colbún en energía, como una empresa que le importaba relacionarse bien con sus comunidades, ¿sí? Que estaba haciendo las cosas bien. Y por eso tomé con gusto este desafío, la verdad, porque sentía que en energía Colbún hace rato está tratando de implementar una forma diferente de relacionarse con sus comunidades, y creo que desde la energía también la industria, por lo menos acá en Chile, yo siento que está más avanzada que la industria minera. ¿Y por qué te voy a decir eso? Más avanzada porque en energía tenemos estos estándares que creó el Ministerio de Energía hace varios años, que fueron estándares participativos, se hicieron con distintos grupos, en distintas regiones,
y esos estándares de participación en proyectos de energía, porque energía, con Pacheco a la cabeza en su minuto, entendió el desafío que tenía la industria para poder empezar a hacer estos proyectos de energía renovables no convencionales en los distintos territorios y poder acceder a esta transición energética que quería el país. Y siento que si no se hubiese hecho ese trabajo de tratar de entender de qué forma tenía que trabajar la industria con los territorios, habría sido mucho más difícil esta transición en la que hoy día... Yo creo que no hubiera sido posible. Así de... Absolutamente, sí. No hubiera sido posible. Sí, entonces en ese sentido, en minería aquí en Chile no existe algo parecido desde el Estado, ¿sí? Claro. Entonces siento que en energía estamos más avanzados en eso porque de alguna forma hay un acuerdo entre qué estándares tenemos que ocupar o podemos usar o cuáles son las herramientas que sirven para poder relacionarnos de forma sostenible con las comunidades. Y en el caso de Colbún yo creo que venía más adelantado esos estándares de verdad. Una de las características de Colbún es la cercanía que tiene con sus comunidades. Tenemos equipos propios trabajando en las distintas zonas donde están nuestras centrales. Y por otro lado, también hemos sido capaces de identificar aquellos proyectos de inversión social o programas que generan beneficios de largo plazo en las comunidades, desde justamente el emprendimiento, desde el turismo, como hablábamos. Sí, cuando conversamos de esta entrevista, sí. En Angostura yo creo que es un gran ejemplo de cómo se hacen las cosas. El proyecto se construyó con las comunidades, el proyecto no tenía el mismo diseño que tiene o que tuvo una vez que cerró el proceso de tramitación ambiental, y por otro lado Angostura se ha convertido en un polo de desarrollo turístico importante para la región. Y para las comunidades, o sea, hay comunidades que han crecido porque tienen emprendimientos turísticos asociados al embalse. Oye, Úrsula, pero vayamos un pasito atrás, porque nosotros sabemos lo que se trata el proyecto Angostura y este perfil un poco más turístico que se le dio al embalse, pero quizás quienes nos están acompañando hoy no tienen ese detalle. Es fácil contaminarnos con la información que tenemos. Entonces, pero cuéntanos más, háblanos mencionabas que esto fue un proceso de co-construcción que ha terminado además siendo un proyecto tremendamente exitoso porque le ha dado valor agregado no solo al entorno como cercano, sino como a la comunidad completa que bordea el proyecto. Entremos en eso porque además a mí me encantan estas iniciativas como más turísticas que creo que no son difíciles de implementar y le dan este doble check a un proyecto que no solo entrega energía limpia, sino también entrega con esto calidad de vida, desarrollo local y un millón de cosas. Así que cuéntanos de qué es el proyecto y cómo nace y un poquito estos resultados haciendo el zoom in. Bueno, el proyecto Angostura es una central de paso que tiene efectivamente un embalse, pero es un embalse que no tiene una diferencia de cota de más de 1 metro. ¿Qué significa esto? Que el agua no sube y baja más de 1 metro en el embalse. Eso permite que efectivamente puedan generarse proyectos de turismo en los alrededores o en las orillas del lago. Como parte del proyecto, la compañía mantiene 3 campings, y esos campings se les entregan a las organizaciones, bueno, no a las organizaciones, sino que emprendedores que son parte de la comunidad, para que puedan desarrollar sus proyectos turísticos allí a través de concesiones. Entonces estas concesiones se eligen en forma conjunta con distintos actores del territorio. Hay una mesa que se llama Mesa Angostura. En esa Mesa Angostura participan tanto organismos gubernamentales como comunitarios, y con ellos se han seleccionado en el tiempo quienes se han ganado estas concesiones. Por otro lado, también tenemos el Parque Angostura. En el Parque Angostura nosotros tenemos una muestra de algunos emprendimientos locales. Esos también se licitan para que distintos emprendedores tengan la oportunidad de mostrar sus productos y entregar sus servicios en el Parque Angostura, que tiene además un muy lindo mirador hacia el embalse. Entonces eso también ha servido como un polo turístico porque atrae gente al mirador y también al parque que hay en los alrededores. Y por otro lado también tenemos un arboretum que está cercano a uno de los campings, que muestra la flora nativa, o sea, todo el bosque nativo que había en la zona. Se recuperó una zona de 4 hectáreas. Hoy día los árboles están muy grandes, ya van a ser 10 años de
de la entrada en operación de la central Angostura. Entonces un sector de verdad muy atractivo. Alrededor del embalse se han generado emprendimientos de restaurantes, de alojamiento. Entonces, de verdad, con el tiempo uno ve la diferencia entre lo que era y lo que es hoy día, y todavía siento que tiene un tremendo potencial de crecimiento en ese sentido. Pero ¿cachai? Que toda la historia habla por sí sola, porque me dice, va a cumplir 10 años, estamos hablando, y yo, así, 2014, no Sí. había ni siquiera un concepto ni como estandarizado de los impactos positivos o negativos que podían tener las renovables. Estábamos recién entrando en un desarrollo un poquito más acelerado, no había llegado, creo que fue el año que empezó Pacheco, el ministro Pacheco en ese minuto con Bachelet Sí. a la cabeza, con la presidenta Bachelet, pero estábamos muy naciente esto, era muy incipiente y ustedes ya tenían esta lógica. Entonces, a eso me refiero que Así es. habla por sí solo lo que estabais diciendo antes. Sí, Y me gusta mucho porque no solo hay una recuperación de biodiversidad, por lo que me comentaba, sino tal que cual. también desarrollo de negocio, restaurante y comercio y todo lo que pueda ir, pero también puedo estar leyendo entre líneas, pero también hay de cultura, porque si hay un espacio de poder entregar, no sé, artesanías y cosas muy locales, al Mm. final uno también está compartiendo un poco de cultura de ese territorio. Qué lindo, me encanta y siempre lo trato cada vez que hablo con Colbún en este programa, trato de reforzar esta iniciativa porque a mí me gusta mucho, un poco en su minuto también Cerro Dominador, también hizo ahí un mirador importante, grande. No cuesta tanto, métanlo en los proyectos, porque pucha que le voy a entregar el valor agregado a las comunidades que lo acompañan. Sí. Y aquí ahora, uh, sigue tú, algo No, me yo iba te a quería decir, interrumpir. mencionar, sí, que te quería mencionar es que eso también habla de la importancia de la participación comunitaria en los proyectos, porque efectivamente se pueden hacer cambios, se pueden tomar acciones o modificar los proyectos, cosa que conversen con los intereses comunitarios y con los intereses de las compañías. Y finalmente, todos necesitamos energía. Y yo siento que ahí hay también una diferencia fundamental respecto a que con la energía es de alguna forma más fácil ver cuál es el impacto o por qué yo necesito tener proyectos energéticos. Ahora, a veces la gente no entiende por qué hay tantos proyectos de energía renovable no convencionales o de batería, pero es justamente porque queremos llegar a la transición energética, queremos llegar al cero emisiones al 2050 en Chile. Eso implica que tenemos que sacar ciertas centrales de operación, las centrales térmicas, pero todavía no podemos, porque todavía necesitamos tener más capacidad del poder tener una electricidad o una generación de energía que sea constante, y las no convencionales no nos permiten eso. Y transmisión también, pues, porque Así es, incluso tal los cual. horarios de alto sol o alto viento, ¿no? No se está pudiendo transportar, Perdiendo. se está perdiendo. Entonces, Así es. evidentemente tenemos desafíos por ese lado. Pero también tenemos desafíos dentro del tema que estamos hablando. Y quería, ya pasando un poquito a una pregunta un poquito más compleja, porque hablábamos de que esto y Angostura y este como caso de éxito que a mí me gusta mucho, insisto, comienza en un contexto donde había un par de proyectos dando vueltas y eran bien pioneros. Pero ahora somos más, ¿no? Ahora hay muchos proyectos, hay evidentemente por los recursos existentes en ciertas zonas, hay o muchos eólicos juntos, se concentran también los proyectos solares, y a mi juicio, la lógica me diría que si alguna de estas compañías hace mal las cosas, caemos todos, como justo por pecadores. Entonces ahí, especialmente cuando tienes, no sé, estos corredores eólicos, tienes varios proyectos juntos, ¿cuál es el desafío ahí un poquito conjunto? Porque cada empresa trata de hacer lo suyo, trata de hacer mejor las cosas, no quiero dudar de la buena fe. Pero se pueden cometer errores y esos errores pueden ser graves y pueden ser que permitan que provoquen que una comunidad no quiera más proyectos renovables en su territorio y ahí caemos todos. Vuelvo a eso. Entonces, quizá, ¿cómo visualiza este desafío no solo desde Colbún? Porque ustedes
tienen una lógica, lo están trabajando, sino más bien yo lo veo desde lo grupal, desde como sector, como industria, cómo podemos compartir mejores prácticas, compartir los errores también y cómo se mitigaron. Yo tengo una sensación como propia de que eso falta un poquito. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso nos falta un poquito solamente en energía. Yo creo que le cuesta a las empresas trabajar juntas, porque en general tratan de posicionarse en los territorios y de alguna forma mejorar su reputación en esa zona, y no siempre se pueden estandarizar prácticas, a pesar de que uno tenga la voluntad de hacerlo. Pero siento que ahí podemos recoger el esfuerzo que hemos realizado en cada uno de los territorios a través de las asociaciones gremiales, que yo creo que están haciendo una buena pega, las distintas asociaciones gremiales, justamente para poder vincular a las distintas además empresas. Sí, en Chile de la industria. Por eso no quiero nombrar ninguna. Sí. Toda amiga. Sí, tal cual. Ahí queremos justamente levantar conocimientos, levantar prácticas, levantar experiencia, para poder tratar de estandarizar algunas fórmulas de trabajo. En el caso de San Juan, donde recién compramos los activos de LAP, que queda en Freitina, ahí hay una súper buena práctica donde las empresas trabajan en conjunto y en conjunto generan fondos, todos con su propia capacidad, para que en las mesas de trabajo se seleccionen proyectos que de alguna forma la gente prioriza en conjunto también, ¿sí? Entonces hay mesas que reúnen a distintas organizaciones, esas organizaciones eligen un proyecto que beneficia a su territorio en su conjunto y estas empresas juntan los recursos para poder entregar esos fondos. Entonces no tenemos varios distintos fondos concursables de poquita plata, sino que tenemos un solo fondo que no es concursable, sino que busca que las comunidades consensúen cuáles son los proyectos que buscan desarrollar. Para mí es una súper buena práctica, la verdad. Pero además que para la comunidad es mucho práctica. más fácil estar buscando como concurso 1, concurso 2, concurso 3, tener como un punto, un foco centralizado, más robusto, con el aporte de todas. Oye, me gusta mucho eso. Sí, a mí también me gustó harto y es la primera vez que lo veo, trabajar de esta forma, la verdad. Y eso también genera mucho más tejido social, la verdad, porque al hacer que las personas se pongan de acuerdo en 1 o 2, ponle tú, proyectos al año, en lugar de 10 chicos, donde cada uno está mirando la necesidad de su organización y no necesariamente el territorio, yo creo que todos deberíamos propender algo parecido a eso, ¿sí? Y eso no significa que tú dejes de trabajar en las líneas que a ti como compañía te interesa. Uno igual lo puede reforzar, pero mediante el mismo mecanismo, el mecanismo donde todos trabajamos en conjunto y generamos alianza. Y bueno, yo creo que también una súper buena práctica son estas mesas de convergencia que varias distintas fundaciones AS generan en los territorios, donde tratan de reunir a todas las empresas que hay en un territorio o en una zona, al gobierno, a las comunidades, para poder identificar proyectos que ya son como de mayor alcance, ¿sí? Son de mayor alcance porque requieren mucho más inversión, pero de alguna forma esta convergencia de intereses y de recursos permite que se catalicen ese tipo de proyectos que son mucho más complejos, que no necesariamente son responsabilidad de una compañía porque tienen que ver con infraestructura pública o servicios públicos, pero que de otra forma no se harían, porque hay veces que efectivamente lo público adolece de ciertos recursos para poder generar estos proyectos, ¿sí? Incluso escuchándote privado también, estoy pensando en voz alta, una comunidad donde hay varios proyectos que están en la zona común, requieren, no sé, más luminaria, viven en la oscuridad, peligro, inseguridad, etcétera. Bueno, claro, una compañía quizás puede apoyar en un pedacito. Tal cual. Y al final otra compañía apoyar otro pedacito, pero quizás esos pedacitos no van a estar conectados entre sí, va a haber un hoyo negro al medio. Entonces, qué mejor que tratar de sumar esfuerzos para que efectivamente la comunidad y esa zona se sienta iluminada y protegida en este ejemplo, ¿no? Tal cual, sí. Me hace tanto sentido, pero debe costar tanto porque al final... Cuesta.
Sí, Sí. cuesta harto porque hay veces hay desconfianza entre los distintos actores, entre los privados y el gobierno, ¿cachai? Entre los privados y las Claro, que una marca comunidades. se vea vinculada con la otra, que quizás puede Claro. tener una yayita, puede sentir que tengo una yayita en otro lado. Claro, Sí, pero yo pero de creo todas que maneras, este es un fin mayor. es que eso, a eso voy. O sea, definitivamente este tipo de alianzas van súper en línea con los ODS y el ODS 17 que busca esto de las alianzas para el desarrollo, ¿sí? Y estas alianzas para el desarrollo buscan que distintos actores trabajen en conjunto por un fin común y por el desarrollo de las comunidades. Y yo siento que Colbún hace rato está potenciando ese tipo de alianzas en las zonas donde está. Esto que te cuento hoy día de San Juan es un ejemplo que a mí de verdad me gusta porque nació de las mismas empresas, pero Súper bueno. justamente todo este tipo de procesos tiene que perfeccionarse, porque hay que buscar estas alianzas público-privadas justamente para poder generar un mayor impacto. Oye, dejamos esta invitación entonces, se nos fue el tiempo, Úrsula. Yo me encantaría seguir profundizando y buscando, inventando aquí espacios de colaboración para que queden ahí en el radar, porque creo que es lo que nos falta en tanto. Siempre, no solo en energía, no solo en comunidades, falta tanto conversar, nos falta tanto ponernos de acuerdo, nos falta tanto andar de la mano para ciertas cosas que son un bien Bien, mayor, como decíamos. Así que agradezco mucho lo que ustedes así están es. haciendo, que hayas compartido además esta experiencia de inversión social conjunta, digamos, que me parece que es tremendo, para que pongan ahí oreja, ojo, quienes nos están escuchando. Y nada, gracias por habernos acompañado y que sigan desarrollando nuevos angosturas, nuevos territorios maravillosos. Muchas gracias Fernanda, gracias por el espacio. La verdad es que fue un gusto el poder estar aquí hoy. Nada, el gusto siempre es mío con estas tremendas mujeres que nos acompañan todas las semanas en Girl Power, así que despedimos a Úrsula Weber, gerente de comunidades, ahora la dije bien, gerente de comunidades de Colbún. Gracias a todas y todos quienes nos acompañaron esta nueva mañana de jueves y como siempre les esperamos en Girl Power por TX Plus, jueves 11:30 de la mañana. Adiós, que estén muy bien, chao, chao, chao Úrsula.